te dice, te vendo un i7 de 3.4 GHz. Eso 3.4 es la velocidad interna. Y la externa es la velocidad con que este micro se conecta con la madre, conocido en el caso del CPU como FSB. ¿Se entiende o no? Entonces, el mother, el micro y la memoria tienen velocidades externas, tienen FSB. Tiene las dos, ¿no? Tiene interna y externa, las dos. ¿Entendieron? Que una es interna y la otra es externa. Sí, pero en velocidad. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? La misma velocidad. No, la velocidad interna de procesamiento y la otra de conexión. O sea que es al pedo, que O te sea, la más alta. ¿Eh? Que es al pedo. No, que viene tenga- de fábrica eso, vos no podés tocar nada. Pero es al pedo que lo tenga, o sea, 100, si va a trabajar a 50, el PCB. No, no va a trabajar a 50. Ah, Procesa a 100 y se conecta a 50. ok. En este caso. Son velocidades distintas. Son velocidades distintas. Son, digamos, una cosa es la velocidad con que piensan y otra cosa es la velocidad con que hablan. Una cosa es la velocidad con la que comen y otra cosa es la velocidad con que vuelan. Ahí me quedó más claro. Ya voy entendiendo más o menos. Recién. ¿Sí o tengo más Entender después de ir a 2 horas para nosotros. ¿Se entendió esta boludez? Sí. El micro no se conecta con la madre, con el FSB. ¿A qué velocidad? En este caso a 50. Hay de más, hay de menos. En este caso, ¿pero a qué velocidad procesa el micro? De clock. O velocidad interna. Interna. Y la conexión no le vamos a decir la conexión del micro a la madre, porque queda largo. ¿Cómo le decimos? Velocidad interna o FSB. Externa, perdón. En este caso el voltaje siempre es el mismo. Porque depende de la velocidad. ¿Mm? Depende de la velocidad. No, depende del fabricante todo eso. Intel te da todos esos parámetros. Mira, por aquí. Estoy chulado. Voy a poner un mantel. ¿Se entendió? ¿No? Sigamos. Velocidades de bus de ordenadores modernos son 100, 133, 266, 400, 800 MHz. De estos dos conceptos se deriva otro concepto conocido como multiplicador. Vamos con la fórmula del multiplicador. Velocidad interna, velocidad externa. Nuestro Dios, el señor Gordon Earth Moore, en el año 70 pronosticó que velocidades de ordenadores ideales serían cuando los mismos obtuvieran velocidades tanto de interna como de externa idénticas. O sea, factor de multiplicador 1. ¿No? O sea, cuando la velocidad de clock sea la misma que la del FSB, ¿no? Ahí obviamente vamos a tener la velocidad óptima de un ordenador. ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué pasó con la tele? ¿Cómo pronto repita? Hijo de puta. No, copiando. No, y dejá de copiar. ¿Qué estás copiando, boludo? Un monitor, lo que decía la fórmula. Hasta lo chístico. ¿Eh? Hasta lo chístico. Sí, hasta los chistes. Porque... ¿No? Moore decía que la velocidad interna tiene que ser igual a la externa para que nuestro ordenador funcione óptimamente. Lo que se podría decir que era factor multiplicador 1. ¿No?
obviamente, ¿se dio el caso en algún momento de la historia, desde el 71 a la fecha? No. El afán del ser humano de crear procesadores más rápidos para laburar más en menos tiempo, para hacer más en menos tiempo, hace que las velocidades de clock, las velocidades de trabajo, la velocidad comercial se dispare, ¿no? Y el resto hace lo que puede. El micro, ¿no?, con las memorias y el mother hacen lo que pueden, ¿no?, tratando de alcanzar las velocidades, ¿no?, del microprocesador. Hoy estamos en factores multiplicadores de aproximadamente 27 más o menos en la actualidad, ¿no? Entonces, el factor multiplicador... ¿Pero en cuánto arrancó? ¿Estamos en 27? Sí. ¿Y en cuánto arrancó? Y en 2. ¿No? Entonces, otro de los datos que fueron omitidos, ¿no?, por el fabricante es el factor multiplicador. Lo pueden reconocer porque va de 0,5 en 0,5. El factor mínimo que se conoce, 1,5. ¿Y después qué le sigue? 2. Y después, sigan. Sí, sigan porque tenemos diente de leche que no entienden. Sigan. Después. Así hasta 27. Infinito no, 27. ¿Y después qué viene? ¿Y después? ¿Y después qué viene? Bueno, uno que le vaya a pegar. Ahí va, papá, bien. Te voy a cobrar por cada pregunta, ¿va a ver? Si yo voy a poner una fuente. ¿No? Así que el factor multiplicador, ¿no es cierto?, es la diferencia que va a existir entre la velocidad interna y la velocidad externa, ¿no? A esa diferencia se la va a conocer como factor multiplicador. Estos parámetros, el voltaje, el FCB o velocidad externa y el multiplicador, ¿a dónde lo van a configurar? En el BIOS. ¿Por qué? Porque 50, ¿no es cierto?, es la velocidad externa que tiene que, obviamente el mother tiene que saber cuál es la velocidad externa de su CPU. Seguramente el mother acaparará un rango de velocidades externas y yo entre esos rangos tengo que poner un CPU que se le conoce con el nombre de compatible, ¿no? Es decir, tengo que poner un micro compatible. ¿Qué es compatible? Bueno, que el CPU esté dentro de los parámetros, ¿no?, de velocidades externas que el mother soporta, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el factor multiplicador del 2100? ¿Por qué? 100 dividido 50, ¿cuánto da? 2. Por 2, porque 50 por 2 es... listo. ¿Entendiste? No, en este caso no es overclocking. Si yo quiero hacer overclock, ¿por cuánto tendría que multiplicar? 2,5. Por 2,5. ¿Y ahí a cuánto se va el CPU? 125. A 125, claro. Ahí estoy haciendo overclock. No tengo ganas de multiplicar por 2. ¿Y quién me obliga a que yo ponga por 2 y no ponga por 2,5? ¿Alguien me obliga? ¿Alguien me lo va a impedir? Yo acepto. Y es que es podrido. Yo acepto. ¿No? Y si pongo por 3, ¿cuánto me queda el CPU? Si no se cuenta, porque 5 por 3, 15. ¿Usar el multiplicador? Multiplica los 4. Por ejemplo, yo tengo el 4, ¿viste? Sí, multiplica los 4. 4. Sí, obvio. Te da el parámetro de 1, pero multiplicó los 4. Por eso se te va la mierda el clock. Pero se puede más también. Ah, sí, obvio. Con las consecuencias del caso. Pero sí se hace.
¿Se entendió? Pero vas a conseguir un rendimiento más alto. Voy a conseguir el rendimiento más alto con las consecuencias del caso. Si vos agarrás, te tomás un Viagra, ¿para qué estás haciendo? ¿Para qué te clava un Viagra? ¿De qué color era la pastilla? Azul. Mirá cómo saben. ¿Eh? Tener un rendimiento más alto. Muy bien, pero ¿a consecuencia de qué? ¿No? De la gran pumpillo, ¿no? Qué lindo. Pero, ¿no? El tipo se mandó un overclock y se fue carajo. Se quemó. Claro, se calentó y se quemó. Pero ¿sirvió? La puta. No estamos hablando si se quema o no se quema, estamos hablando de que sirve. ¿Sirve la pastillita? Sí, claro. Sí, sirve. Listo. Por eso te digo que Ahora- Se usa para máquinas cualquiera que el BIOS te permita hacer overclock. Gustavo, Sí. o sea, ¿cómo te das cuenta para agregarle la velocidad? Porque Yo te recomiendo ir de a poquito. Vos tenés que ir de a uno, tranquilo. Poné un valor y usás la máquina 1 o 2 días. Si ves que anda bien, le da otro poquito. Va a llegar un momento que se te cuelgue. Ese sería el consejo de proceso. ¿Sí? Eso No. lo configuré. ¿No diste tu Sí. ejemplo? O ¿No ya. diste tu ejemplo? O sea que lo primero que tenés que hacer es dividir Bueno, la decile entonces. frecuencia del procesador. O buscar un factor multiplicador que multiplicado por el FSB te dé el clock. Porque el que está multiplicando pasa, y el que está dividiendo, claro. Vamos a anotar un ejemplo del gallego. El multiplicador es la relación que existe entre la velocidad interna y externa del ordenador. Así, por ejemplo, un microprocesador Pentium 4 de 3200 MHz en una placa de bus de 800 MHz tiene un multiplicador de 4x. Así es el ejemplo. Así, por ejemplo. Un pequeño. La transmisión. Y una placa base. Con el video sistema 800 Hz. ¿Por qué está ahí? El multiplicador. Tenemos, tiene un multiplicador de 4. Yo por qué yo no sé. Ahora, este pone 4x y allá me puso x2. ¿Qué es otro ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo de aquel? Allá era 100 arriba, 50 abajo, igual. Pero estamos viendo velocidad interna y externa. ¿Y acá qué estamos viendo? Lo mismo. Ya sé, pero ¿a qué se debe que me cambie la x de lugar? ¿No tiene gollete? Eso es como ¿Seguro? Pregúntale al profesor si está bien. se le cambie. Pregúntale. Ah, Yo estoy seguro que ¿vos estás seguro que el valor no cambia el factor? ¿Cómo es el dicho ese? factor multiplicador. Es imposible. Muchos saben que lo tienen que de vuelta.
Y esta es una división. ¿Esto es una división? ¿Y por qué se llama multiplicador? Porque haces este por este te da esto. ¡Wow! ¿Y si lo haces al revés? Lo dividís. La consulta. Acá el muchacho está indeciso. ¿El portavoz del pueblo? No. Una consulta. No, él quiere consultar por su cuenta, pero... ¡Ah! no usa a vos. Claro, no usa el chivo ¡Qué chismosa que! el chivo expiatorio, no usa. A ver, dale. La ubicación de la X no varía el factor de multiplicador. Si está adelante o atrás. Sí. Nah, Perfecto. Segundo. 4X o X4, X2, es lo mismo. Segundo. ¿Acá qué hacemos? ¿3.200 dividido 800? Nosotros no. Nosotros tenemos que hacer 8 por 4. 8 por 8 por 4. 4. ¿Por qué? 800 es la velocidad externa. Ahí. Ajá. En la pantalla. Se lo metes en el vídeo. Y factor multiplicador de 4. Porque 8 por 4, ¿cuánto da? 32. Entonces tenés un CPU de 3,2 GB. Para que el mother sepa qué micro tiene. Si vos le ponés por 4,5, a veces sí, a veces no. Y el múltiplo es de 4. La multiplicación siempre es... No siempre. Siempre multiplicás por la velocidad externa. Pero ahora ¿quién va a ser el boludo? Siempre haces la cuenta por la velocidad externa. Sí. Listo. No sabía cómo era para que dé resultado 4. Más allá de El que que... está multiplicando pasa dividiendo, que está dividiendo pasa multiplicando. 8 por 4 32. es un círculo vicioso lo que estás viendo. Número de círculo, número segundo. Ok. Además del bus, El bus Isa. Dale, ahora estoy intrigando la boludez que vas a decir. Todos los festivales se dejan cambiar el factor multiplicador. No. del sistema han ido apareciendo los siguientes estándares: bus ISA, bus local BESA, bus EISA, bus PCI, bus AGP, bus IDE dual, bus USB y finalmente bus PCI Express. Ahí tenemos que tomar nota de todos los sistemas de bus del motherboard. Todos los nombres de todas las calles más lo que tomamos al principio. Bus de datos, bus de control y el bus del sistema. ¿No? Ahí están todos. Obviamente los tres primeros están obsoletos, pero por tres renglones los copiamos igual. ¿Cómo ponemos propias clases de bus? Ya notaste que vos copiás como viene. Y estudiar. A lo mejor viene en otro horario. Estaba yendo por el quilombo. Ah. Bien. Ay, no, hubo. ¿Hubo? ¿Hay gente que tiene internet? No creo. Hace rato yo que no veo una EISA. Yo lo vi, yo la vi tirada en la casa. Las tres primeras están muertas. Salvo que agarren una perfumería, ¿no? Un tipo que generalmente los que están facturando vieron un kiosquito o las cabinas telefónicas que le meten un 21, un 22. Por ahí pueden agarrar una EISA. Porque la controladora fiscal pide como mínimo una 486. ¿No? Así que con esas condiciones el tipo puede tener lo que quiera. O sea que ya no se usan. No se usa, no se encuentra. Pero bueno, ¿no? Parece mi camioneta, ¿no?
Eso es lo bueno de tener moto. ¿Eh? Nunca usa desodorante, nada la moto, va como piña. Qué lindo, PCF, 40 grados, 1, 2, tranquilo, 3. la moto, tranquilita. Ahora me puedo parar en la costanera, tranquilo. Es mi piel. Frita. PCI. ¿No? AGP. ¿O no? ¿Se llevó tu marido? ¿Pero un día de cumpleaños? ID dual. La primera. ¿Y el nene? Está trabajando. Tiene que mantener el nombre. PCI. ¿Está juntado o no? ¿Qué hace? No me diga que no está. Siempre. ¿La casadilla? Espero que los porteros del edificio. ¿Qué pasa? 3 días allá, una vez. Qué aburrido. Lo que es estar el pedo, ¿eh? Profe, me están tirando capacitores. Una foto de video. ¿Listo? ¿Qué sé que no? Copiar. ¿Qué sé que no copia? El sistema de ¿Copiaron? Sí. buses varía según la familia de procesadores. En todo sistema de buses de un ordenador tenemos que distinguir a el bus del sistema, que como ya vimos está formado por el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control, y B, los buses secundarios o subsidiarios, ISA, PCI, AGP, USB, etc. El bus del sistema es aquel a través del cual la placa base mediante el chipset NOR Bridge se comunica con el procesador y la memoria principal. Los buses secundarios o subsidiarios, a su vez, pueden ser de alta frecuencia, que son aquellos que cuelgan del chipset NOR Bridge, y de baja frecuencia, que son los gobernados por el chipset Source Bridge. Para comprender bien lo anteriormente expuesto, vamos a ilustrarlo con unos ejemplos. Claro, ahora sí. Ahora sí. ¿Perdón? ¿Más claro que eso? ¿De qué? Capacidad de transmisión de los buses. Está el práctico, pero no el teórico que es este. La fórmula para calcular la capacidad de transferencia de un bus en megabytes por segundo es: Pongan como título capacidad de transferencia de un bus. Paso la guía. Subtítulo: ancho de banda. Y ahora sí copien la fórmula. En lugar de poner frecuencia del bus, pongan velocidad del bus, que es lo mismo. ¿Dónde, profe? En esa frecuencia para ancho de bus, le ponemos frecuencia de bus. Llegó tarde el reparto. En lugar de poner frecuencia, poné velocidad, mi amor. Pero no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero cuando yo digo velocidad, más vale que sepa que es la frecuencia. Bueno. Sí. ¿Tuyo? Ah, que ver con el otro. No, el otro también. Ah. Pero quiero que... Hacer un programa para ver. Está bien.
80 películas. Y la quiero pasar en formato de video. Sí, la quiero pasar de DVD. En formato pesado. Sí, Hay una cargadora que se llama Converter. ¿Qué? ¿Dónde, ¿Eh? dónde frecuencia se expresa? ¿Vos conocés la retoma? Bueno, boludo, está en la plaza de los 60, ¿cómo no lo conocés? Claro. ¿Cómo no lo Te conocés? crea un menú, por ejemplo, meter 3 películas, un menú un DVD casi. O varios videos de YouTube. Yo no tengo ese, pero lo tengo para pasar en formato de... Ancho de bus en número. Converter XT. El que maneja el ancho de banda va a dominar el resto de los cráneos en el cual va a haber una charla, un coloquio, ¿no? Como por ejemplo una relación entre comprador y vendedor, entre asesor y su cliente, entre amigos. Pero el que maneja el ancho de banda es el que va a cagar al otro. ¿Dominarán el ancho de banda el tema de los vendedores de Galería Jardín? Los vendedores de Compumundo, Garbarino, Frávega dominan el ancho de banda, pero te cagan igual. ¿Ustedes dominan el ancho de banda? ¿Quién lo domina? ¿Nadie? ¿Y este loco? ¿No? De frutillita, boludo. ¿Viste que el número 18, boludo, tiene un hijo? Nike. Sí, increíble. No sé cómo hizo, porque era un androide. ¿Entendieron este ¿Sí concepto? viste el Goku tuvo un hijo y estaba muerto? Goten. Es un grosso. Sí. Concepto ¿De quién? de lo que termino de anotar. Sí, Capacidad de transferencia de bus. sí, Se me mezclaron los bits. sí. Hace rato. Donde frecuencia se expresa en megahertz por segundos y ancho de bus en número bits. Y 8. El número de bits. Y Para 8. que no te dé bits y te dé byte, por eso lo dividís por 8. Para que no te den bits. 8 bits es un byte. ¿Está bien? Entonces vos lo dividís por 8 y el resultado es byte sobre segundo. En este caso, megabyte sobre segundo de ancho de banda. Si dominan el ancho de banda, van a cagar al otro, van a prevenir que lo caguen y van a asesorar, por ejemplo, correctamente. ¿Qué camino van a tomar de los tres? Ustedes van a decidir. ¿No? Tienen estos 3 caminos para tomar, ¿no es cierto? Primero que no me cae. ¿Cuáles? ¿Me puedo ver? Dice, doctor. Bien. ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son mis asesores. Yo voy a comprar lo que ustedes me digan. Que es lo que hace la gente de confianza nuestra. Yo le digo, compra esto y el tipo compra con los ojos cerrados. Ahora, lo asesoré para el culo, cagué. No, ese tipo no me llama más. ¿Y eso es lo que ustedes buscan? No. A mí me dicen, Gustavo es caro. Pero yo te cobro caro porque no te cago. Es la zapatilla y te digo, mira, tu máquina no anda porque es la zapatilla, dame mis 150. No te inventé, no te hice circo, nada. Es eso. No, caro. Más o menos es lo mismo, porque el que te cobra barato te tiene que cagar para amortizar. Claro, esa es la diferencia. ¿No? Y no, yo prefiero ser caro directamente. ¿No? Es mejor. Y a medida que te van conociendo, ya sabes que cuando vos le pisás la casa, evidentemente el tipo ya está sacando de la billetera los 100, los 150 mangos que habíamos aprendido. Entonces yo vengo y les pregunto. Estoy indeciso en estos 2 CPU.
¿Cuál de estos dos es el mejor? ¿Cuál es el más rápido? A mí no me importa cuál es el más caro y no me vengan para qué lo vas a usar porque esos son todos garcas, ¿no? Si yo les pregunto cuál es el mejor, ustedes se limitan a contestarme cuál es el mejor. Ya sabemos que el de 3,2 es más caro, pero yo quiero saber cuál es el 3,2. Después la decisión si voy a comprar o no es mía, ¿no? Que soy el interesado. ¿Cuál es el mejor entonces? ¿Hay alguno que dice el otro? No, no entiendo. Yo tampoco, ¿eh? Yo soy vos la que sabe. Vos sos mi asesora. No sé si asesora o asesor igual. Acá, No sé si el me jugador parece. es la velocidad de Interna. Pero me parece que el 1,9 tiene más velocidad de bus. ¿Más claro? Hay que ver la relación que existe entre la velocidad interna y externa de cada uno. La relación es el multiplicador. Pero yo no estoy hablando del factor multiplicador. ¿De qué estamos hablando? Del ancho de banda estamos hablando. Yo no estoy hablando ni del ancho de la calle, ni estoy hablando de la velocidad del auto. Sino estoy hablando de la cantidad de autos que pasan por esa calle. Yo no estoy hablando ni de la velocidad con que pienso ni la velocidad con que hablo, sino cuántas palabras digo por segundo. ¿Cuánto? ¿Están todos de acuerdo? Hay menos diferencia entre 1,9. Voy a marcar ahí porque después me van a decir que nada, que era mentira. El de 1,9 tiene 266. Yo opino del 1,9. Pero fundamental. Fundamental. Ah, un fundamento. Y sí. Y por el FCB. La diferencia. Claro, no porque el profesor lo va a decir después. ¿Y vos sabés el FCD del 1,9? Ah, no sé. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál de los dos es más rápido? De arriba. ¿Piensa que son de la misma velocidad? Sí, la vida. Porque no sé. Un Tiene cerebro. una mala impresión del cerebro. Y del I3 y del I5 Es lo mismo que 6. es lo mismo mierda, ¿no? Muy bien. Le vamos a regalar a Diente de Leche para que se calle una PC. Vos, Diente de Leche, elegí el CPU. No te voy a regalar un dual core, un Pentium 3. ¿Cuál querés? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Todos tienen la misma velocidad. Entonces, para vos son iguales. A los ojos de Bill Mortal, se me quedaron los... ¿Cuánto? No sé, pero el 4. No, los Pentium 3, ¿qué cuál? Son todos Pentium 3 750, ¿cuál querés? Ah, 1, 2, 3, sí, 4. Nada, pero. ¿Ahora? Efectivamente son todos 3. ¿Y? ¿Cuál elegimos? ¿Cuál quiere? ¿Cuál le doy al cráneo este? ¿Eh? No sean putos, vamos a darle. Cualquiera, son iguales para vos.
Y vos con toda la experiencia, con toda la teoría, con todo lo que estudiaste, ¿es a simple vista? Entonces, ¿cuáles son los tres que aconsejamos? Sí. ¿Qué? ¿No son los datos que te da Frave o Garbarino? ¿No? ¿Un segundo? ¿No te dice eso? Pentium 3 700, graba, dividir, disco de 500, 8 GB de RAM. ¿No? El dato técnico. Ahí, ¿qué dato técnico? Anda Frave a pedírselo, boludo. ¿Cuál quieren? Qué indecisión. Primero. Primero, profe. Bueno, mi amor. El primero, por ejemplo, es comúnmente conocido como Celeron. Tiene una velocidad externa de 66 MHz. Y viene para slot 1, la conexión. ¿Cuál es la fórmula para sacar el ancho de banda? Frecuencia del bus. Velocidad del bus por el ancho de bus dividido 8. Muy bien. La velocidad del bus, ¿de cuánto es del primero? 66. ¿Cuál es el ancho del bus? 64 bits. Desde el Pentium 1 hasta la actualidad, internamente los CPU son de 64 bits. Dividido 8, ¿cuánto da? Calculadora. Reguladora. 528. No, está bien, 528. Hagan la cuenta igual porque ya estoy fumado. ¿Está bien o me equivoqué? No sé, con la calculadora. ¿Qué tenés? Dale, vos tenés ahí. ¿El celular? ¿El ¿El celular? Está todo guardado. Ah, perdón. Vos tenés tu Estoy filmando. Ah, 528. Muy bien. El otro sí, es el Pentium 3, con una velocidad de bus de 100, pero obviamente también sigue manteniendo el slot 1. Entonces son 100 por 64 dividido 8. Acá no hay que hacer mucha cuenta. 800 megabytes. Ya estamos viendo que el del medio ya tiene unos megabytes más, ¿no?, de prestación comparándolo con el resto. El último tiene 133 MHz para socket PGA 370. ¿Por qué por 64? Porque el 64 es el ancho del bus. En 64 bits siempre va a ser así. En el caso de los CPU, sí. 133 por 64 dividido 8. Me da 1064, ¿está bien? Profe, ¿por qué sobre 8? Para que te dé megabyte, boludo. Hace una hora lo dije. ¿Sobre 8 qué? 8 bits. 8 bits. Porque 8 bits es un... es un byte. Un byte. Y entonces el resultado me va a dar... Un byte. No, yo no, es la forma. Sí, ya fue el Yo lo primero que único la que hice es pregunta. razonar. Sentido común. O sea que el último CPU tiene 1 GB de ancho de banda contra medio que tiene el primero. Lo empomo como arriba un palo. Bueno, igual es que el primero. Empomado como arriba. Vamos con este. El de 3,2 que ustedes eligieron tiene una velocidad de bus de 800 MHz, ¿no es cierto? Conocido como el Pentium Texas o Prescott. ¿Dónde está? El que me trajo el micro. Acá. El tuyo, por ejemplo, ¿no?, que tiene una velocidad, en el caso del tuyo tiene 533, ¿no?, de 800 MHz para socket 478, ¿no? PGA 478 el socket. Entonces esto quedaría 800 por 64 dividido 8. No hay que hacer mucha cuenta, son 6400.
O sea, 6.4 GB de ancho de banda. Ahora, este no. Este viene a 1600 y viene con socket LGA 775. Eso se va a 1600 por 64 dividido 8 da 12.800. Son 12 gigas. O sea que uno son 12,8 GB, casi 13, y el otro son 6,4 GB. O sea que el de 3,2 no le llega a los tobillos al 1,9. Yo creo que le dije. Ya, ¿Cómo engaña, eh? La consulta. ¿Eh? Ah, ahí está el problema psicológico tuyo. Mira vos qué inteligente. Pero entonces no tiene nada que ver la velocidad interna. ¿Eh? La velocidad No. El ancho de banda, ¿no? A mí no me importa la velocidad interna de un CPU. A mí qué me va a importar. El ancho de banda. A mí la velocidad interna ni me molesta. A mí me importa la velocidad del bus. El FSB en el caso de los CPU. O sea que es más importante, quiero decir, a la hora de comprar, el fabricante por supuesto que lo sabe. Uno que traiga más megahertz va a ser más caro que el otro. Por más que sea ¿Qué megahertz? Porque hay dos valores en megahertz, la velocidad interna y externa. ¿De qué estás hablando? la interna. Que traiga más megahertz es más caro. Claro. Pero si estamos hablando de la misma velocidad del bus, el ancho de banda es el mismo para toda la gama. ¿Me explico o no? Vos tenés un CPU que va desde los 2,2 hasta los 5,5. Pero son todos de 1600, tienen todo el mismo ancho de banda. En ese caso sí. Elegí uno del medio y ya está. ¿Para qué vas a comprar más caro si vas a ganar 2 segundos? Vos querés cambiar un CPU, tenés que cambiar de FSB. Porque cambiando la velocidad del bus está cambiando la fórmula. Vos lo que tenés que cambiar es la fórmula. El ancho no lo vas a cambiar en el caso de los CPU. Hasta que no saquen un CPU de 128 bits. O sea que lo que se mide es la velocidad interna con el ancho. Velocidad interna no, externa. Y esos 750. Eso es interna. El PCB ese, ¿dónde lo Claro, sacás? esto es. Y lo que yo escribir acá, que omitir como hace todo el mundo, es esta. Gustavo, Ya. el PCB directamente, el dato técnico viene del micro. Sí. Pero vos cuando buscas un micro, buscas con el PCB alto. Sí. Ahí. ¿Y eso viene aparejado de qué? Que el mother tenga. Si te coincide que también va junto con las memorias, Sí. la memoria, el mother y el micro que compatibilizan, está enferma. Ahora, cuando el mother es barato, porque tiene cuello de botella. O sea, vos tenés un procesador de 800 con una memoria de 400. Salvo que el mother tenga dual channel. El mother es más caro, ¿no es cierto? Y cagaste. ¿Por qué dual channel? Porque 400 más 400, ¿cuánto da? 800. Y el micro de 800 no tenés cuello de botella, pero el mother se te fue a la mierda. Compatibilizar es caro, tenés que tener guita para compatibilizar. Por eso yo no vendo máquinas baratas, porque son una cagada, abrís el internet y se te juega. Y vos decís, tengo 20 GB de RAM. ¿Y? 20 GB al pedo. Es como comer y no. Entonces ahora una pregunta. ¿Querés coca, boludo? Yo tengo un Pentium Valcore. ¿Un Pentium? Valcore, un ejemplo. Sí. A 2.33. Y tengo un i3 a 2.33. Pero el i3 viene con HDMI, con NVI, con. Eso es el mother. Pues, No tiene nada que ver. pero puedo tener un Pentium con todas esas características. Sí, pero no tiene nada que ver. Vos estás hablando del mother con el micro.
Acá estamos hablando de micro solo. El micro Solo solo. el micro. Sin nada, sin nada. El micro se supone cuando lo compras en las características que Todos los procesadores y cualquier cosa que está arriba de la mesa, todo lo que está arriba de la mesa se le puede sacar el ancho de banda. Y los datos técnicos de esos parámetros, ¿quién los da? El fabricante. En este caso, todos estos datos me los da Intel. No está publicado todo, pero si saben la fórmula la pueden sacar con los ojos cerrados. Yo ya ni necesito hacer la fórmula, ya me sé las velocidades de uno. Porque me sé los FSB, como se lo van a tener que saber ustedes. Por ejemplo, ¿no? El hombre que se está dedicando a reparar máquinas. ¿Cuáles son las velocidades o tasas de transferencia de la controladora externa de arquitectura EISA? Buscalo en tu cuaderno. ¿Y por qué no lo sabés? ¿Si no lo sé? Yo, Me encanta. Yo el... ¿Y qué vendes? La EISA, Decime arquitectura. ¿Qué me ofreces a mí como vendedor? $2.86. ¿Qué es eso? ¿2.86? No. No sé, 16. ¿Eh? No. Ah, son 3 números. La puta, no le sacaste ni uno, boludo. Bueno, decime la velocidad del bus. ¿Del bus? Sí. De la controladora EISA externa. No me chamullé, ¿eh? Es de 8 MHz. ¿Y el ancho? 16. ¿Cuánto da el ancho de banda? ¿Cómo vas a sacar cuenta? Eso no podés sacar cuenta. 16, Claro, simplifico 8 con 8 y ¿cuánto me queda? Y bueno, sacar la ¿16 qué? Claro, ¿y no te has puesto ya el resultado? Siempre sacar la cuenta. Muy bien. Vos ya sabés, agarramos un Mother. ¿Cuál es el PCI ahí? El P. ¿Eh? Muy bien. Decime la primera versión del PCI, ¿a qué velocidad trabaja? A 33,33. Muy bien. ¿Y el ancho del bus? 32. Dividido 8, ¿cuánto da? 4. No. 132. ¿Ves que yo no me tengo que acordar el ancho de banda? ¿Lo saco en la cuenta? Al saberte la fórmula, ya está, cagaste a cualquiera. Decime la segunda versión. ¿Cuál es la velocidad? Tenés válida. Ah, no, la segunda automática es de 133. ¿Y el ancho del bus? De 64. ¿Cuánto te da? 16. No. 16 gigas. No, No 1 puede ser. giga, 1 giga. 1,6 da. 1 giga, ¿cómo va a ser? 1 y algo. ¿Sacá la cuenta con la calculadora? 1,23. Son 3 por 8, 24, 24, 25, 26, 1226. Ni ganas de hacer la cuenta. ¿Eh? Ni ganas de hacer la cuenta. 1064. Ah, claro, 1064. ¿Y ese por qué por 16? ¿Eh? ¿Dónde por 16? La de la voz PCI. ¿Eh? La de la PCI, Sí. ¿por qué a 16? Porque el ancho de. ¿Dónde por 16? No, ¿Dónde ¿dónde? banda? Ahí, la 16. ¿Acá? Ah, 8 MHz por 16 bits de ancho. 16 por 8 dividido 8.
16 megabytes sobre segundo. ¿Eh? A mí sí, todo el día hablando, boludo. No me di cuenta que se me fue la búsqueda. Está testando acostumbrado a escuchar. ¿Entendió? No, ¿Qué parte? todo. Léelo y para mañana comentamos. Vamos a anotar algunos ejemplos más para diente de leche, así lo engancha. Estoy perdido, pongo en serio. ¿No? Iba bien hasta que... Hasta está bien, que... pero eso te simplifica bastante la búsqueda de los procesadores. Obvio. No solamente te simplifica la búsqueda, sino que mejorás el upgrade. Yo vengo y te digo, mejorá una máquina. Quiero que me cambies el procesador. Bueno, el más que soporta, y soporta 800, soporta 1066 y soporta 1600. Y yo tengo un CPU de 800, el de 3,2 GB. ¿Vos qué me vas a comprar? El de 1600 de 1,9. O sea, me aumentaste al doble el ancho de banda. O sea, lo que antes tardaba 10 minutos, ahora tarda 2, 3 minutos. Con razón que está comandando la maquinita esa. ¿Eh? Esa que tenía ahí. ¿Cuál? La que tenía ahí. ¿Dónde hay? Ah, Claro, eso tiene dual channel, está. Es una cagada, pero está compatibilizada. Y ahí tenés que elaborar en memorias de 1600. No, son memorias de 800, son DDR2 de 800. Ponés Está dos. bien, pero si quisieras ponerle de 1600, No entra porque es DDR3. en el MADER no entra. No. ¿Los 800 son las de LR2? Sí. ¿No leyeron memoria? Ah. Si el MADER lo llegara a soportar. ¿Eh? Y si el MADER lo Es llegara a híbrido, viene con 2 bancos de DDR2 y 2 bancos de DDR3. Si lo soporta estaría perfecto. Entonces hay que hacer cuajar el CPU, la memoria Qué malo. y que el MADER soporte. Las tres cosas con la misma velocidad. Es inevitable que cuando vos cambies un micro vas a cambiar la memoria también. Ahora, si vos me cambiás de acá, te vas acá, me estás cagando. ¿No? Bueno, ponés este. Ponés este. Y ahí me cagaron, ¿no? Porque no me cambiaste el ancho de banda. Gané un segundo, le ganado. Vos me decís, loco, gasté $300 y no me di cuenta que andaba. Y eso es lo técnico. Los técnicos apuntan acá, la gente pelotuda apunta acá, y no tiene que apuntar ahí, tiene que apuntar acá. ¿Y por qué? Pero el ancho de banda. ¿Pero qué está mal explicado, está mal comercializado? No tengo idea. Porque todo el mundo te lo vende por eso, pero en todos lados. Porque viene de esta época, ¿no? Viene de acá. Viene de la época que 100 era peor que 133 y que 133 era peor que 200 y que 3,2 es peor que 5,7. Pero ya no es más así. ¿No? Hoy estamos hablando de velocidades de boot de hasta 3000. ¿Pero qué dice el señor Gordon M. Moore? Que la velocidad interna tiene que ser igual a la velocidad externa. O sea, tenemos 3 GB de externa, pero de interna ¿cuánto tenemos? Y tenemos 3,2 pero con 8 núcleos. O sea, 3,2 por 8. O sea, estamos hablando de 24 GB que tenemos de procesamiento contra 3 de velocidad de bus. No entiendo. 3 por 8, 32. ¿Qué parte? Velocidad interna. ¿Eh? Lo tengo así. Lo del factor multiplicador. ¿Es lo que está en el pizarrón? 50 es 2 veces inferior a 100. Bueno, ahora, vos me querés decir que 1,6 está cerca del 1,9. Esto es interno y esto es externo. ¿No? ¿Están cerca? No. Esto es de 4 núcleos. ¿Por qué de 4 números? Y preguntale a Intel, es el modelo de Intel. Tiene 4 núcleos de 1,9 ¿Pero qué procesador? en el Core 2 Quad de Socket 775. Venga, así. Sí. ¿Y qué habría que calcular? ¿El SSD?
No, el FSB ya está calculado. Vos tenés que calcular el ancho de banda. El ancho de bus. Claro, y la diferencia que tenés entre la velocidad del bus con la velocidad interna. 1,9 por 4, más de 5 GB, contra 1,6. Entonces te das cuenta que hay una diferencia de varias X. Tiene que conseguir con la madre, ¿no? Y sí, esa es la idea. La diferencia más. Sí, igual me adelanté a la clase de FSB, que para eso le tiro esta piedrita como para que se despierte. ¿No? Después del video del gallego se viene la clase de FSB. ¿Eh? ¿Vos lo querías compatibilizar madre? Sí. Ahí tenés la fórmula. Sabiendo la fórmula cualquiera compatibiliza, ¿no? Y así se acaba el cuello de botella, ¿no? Ajá. Muy bien. Va bien. Pipí, cucú. ¿Qué sé yo? No entendí nada. Salgo el cuello de botella. Nancy, ¿vos entendiste? Vamos a anotar unos ejemplos a ver si entienden. Capacidad en megabit por segundo igual a frecuencia del bus por el ancho del bus dividido por 8. Ejemplo 1. Así, por ejemplo, el bus PCI, que trabaja a una frecuencia de 33 MHz y un ancho de bus de 32 bits por ciclo. Eso es lo que yo hice en el pizarrón, igual anótenlo. Cuando se refiere al... ¿En dónde? Acá en el ejemplo, no, sí, pero no tiene velocidad interna en este caso, ¿eh? Es una interfaz de conexión que tiene dos datos nada más. Tiene ancho y velocidad, es una calle. Los valores y los diferentes que... Megabyte sobre segundo. ¿No está escrito al lado? Sí, pero lo puse mal. Si ves a MB y a veces lo confundo con... Vamos a ver la mayúscula. Este gallego va a ser muy rápido. Y después estamos en la primera. Es como yo creo que un chico que se ponía en la cola de Europa.